todos, bienvenidos a mi canal Feifei Read. Hoy es la quinta parte del libro Principito. Sabremos la vida pasada del piloto y cómo se encontró con el Principito en el desierto por la primera vez. Leeremos la primera vez con la velocidad normal y luego lenta y practicaremos cada frase. Empecemos. So I lived my life alone without anyone that I could really talk to until I had an accident with my plane in the desert of Sahara 6 years ago. Something was broken in my engine, and as I had with me neither a mechanic nor any passengers, I set myself to attempt the difficult repair all alone. It was a question of life or death for me. I had scarcely enough drinking water to last a week. The first night, then, I went to sleep on the sand, 1,000 miles from any human habitation. I was more isolated than a shipwrecked sailor on a raft in the middle of the ocean. Thus, you can imagine my amazement at sunrise when I was awakened by an odd little voice. La segunda vez. So I lived my life alone without anyone that I could really talk to until I had an accident with my plane in the desert of Sahara 6 years ago. Something was broken in my engine, and as I had with me neither a mechanic nor any passengers, I set myself to attempt the difficult repairs all alone. It was a question of life or death for me. I had scarcely enough drinking water to last a week. The first night, then, I went to sleep on the sand, 1,000 miles from any human habitation. I was more isolated than a shipwrecked sailor on a raft in the middle of the ocean. Thus, you can imagine my amazement at sunrise when I was awakened by an odd little voice. No es un párrafo largo hoy, entonces practicamos frase por frase. So I lived my life alone
without anyone that I could really talk to. Así que entonces yo viví mi vida sola, sin nadie que yo pudiera hablar aquí honestamente. Lived es pasado, eso es su forma presente. Lived. Solo pone un D extra. It could y can. Esto es su presente, significa poder, y eso es su pasado, significa pudiera. Aunque ambos de eso puede usar en la misma manera, solo could suena como si tienen poca duda, pero can suena más firme. Aunque la gente que escriba en las ficciones usa could para en el pasado, porque casi todas las ficciones están en pasado, entonces could aparece más que can. Pero si hablas en tu vida diaria y quieres decir algo pero con duda, usas could. Y como he mencionado, la forma como pudiera, comería, eso no existe en inglés. Tiene que poner palabras como así o así y poner el verbo en su forma original que quiere usar para significar pudiera o pudiera. En este caso es como hablaría, could talk o can talk. Significa hablaría o esa forma de hablaría, como así. Y aquí entonces siempre ponen verbo detrás, su componente de otro verbo detrás de aquí. Until I had an accident with my plane in the desert of Sahara 6 years ago. Hasta que yo tuve un accidente con mi avión en el desierto de Sahara hace 6 años. Directa traducción. Y esto had, su forma original es have, que es como muy común en inglés, que la gente usa en todas sus frases. Es como tener en español. Y had, rayé aquí porque si cuando estás usando en pasado, cualquier sustantivo que usar, si importa nosotros, ella, él, esa, yo, tú, todo combinan con had, con no otra forma, todo combinan con had. Si importa qué otra palabra de verbo a usar, este verbo en su pasado usan para todos. We had, you had, she had, it had, todo usan con had. Solo tienen que recordar eso en el pasado. No hay otra forma. Entonces, tuve aquí. Entonces, si él tuvo, también esto. Nosotros tuvimos, también es had. We had. Queda igual. Y aquí, cuando quiere decir hace 6 años, en inglés al revés. Decir años primero, 6 años ago. Como tan fácil así. Something was broken in my engine. Alguna cosa estaba roto en mi motor. Gramáticamente diga traducción. Was es en el pasado y broken, su verbo original es break. Su pasado es broke. Su tercera forma de verbo es broken. ¿Cómo es roto? En español, original es romper. Pasado es como rompí, rompimos, rompió. Y su tercera forma es roto. Es como la semejanza entre español e inglés. El mismo caso aquí. Quiero usar estaba, pero no puedo usar cualquier verbo en el pasado. Tiene que ver su tercera forma. Aunque la mayoría de casos, pasado, la forma de pasado es igual a su otro pasado de cambio. Pero eso como
romper es como un verbo especial. Entonces se convirtió en esto. Entonces was broken. And as I had with me neither a mechanic nor any passengers. Y como que yo no tenía conmigo ni un mecánico ni ningún pasajeros. Mira, mismo caso, I had. Pasado siempre con had. No hay otra palabra. Y hay dos formas de leer. Como América y Británico diferente. Puede decir neither o puede decir neither. Ambos son correctos. Que significa ni. Ni. Es que en español es solo usa ni y ni. Pero en inglés es neither nor. Es una forma de combinante. Okay? Tampoco como ni un mecánico, tampoco ningún pasajero como así. Pero la forma de conexión es usar neither nor. O hay otra manera como either or. Pero neither significa negativo. Eso ya implica en la palabra, entonces porque en la frase en principio aquí no diga I had not. Porque neither ya implica es negativo, entonces no menciona not aquí otra vez. Entonces, español como lo hace más sencillo. I set myself to attempt the difficult repairs all alone. Yo me puse a intentar la reparación difícil o la difícil reparación completamente solo. Y aquí set, un verbo especial. Su presente pasado o otra forma de pasado es igual. Set. Aunque la traducción en pasado de español es como así, pero en inglés queda igual. Solo I set myself. Yo me dispuse yo mismo a hacer cualquier cosa, pero de cualquier forma de verbo queda igual porque es un verbo especial. It was a question of life or death for me. Eso era una cuestión de vida o muerte para mí. Directa traducción. Y mi siempre traduce a inglés como me. Y usa en la misma manera como de español. No puedo usar como en el principio porque en el principio tampoco español escribe así. I had scarcely enough drinking water to last a week. Yo tenía apenas suficiente o bastante agua para beber para una semana. Scarcely como apenas, pero es un adverbio que significa que da muy poco recurso, entonces como apenas en español. Y esto puedo usar delante, pero usar aquí para que sonar mejor, solo por eso. Es que la mayoría de gente prefiere usar aquí en vez de como usar en frente como de español para sonar mejor. Y aquí en vez de decir solo agua, el autor puso drinking water para clarificar que es agua potable que puede beber porque el piloto estaba en un desierto, entonces es muy difícil encontrar agua bebible. Y to last es como una cosa que cuando queda, aunque sería raro para traducir en español, pero sabemos que la frase está hablando que el piloto no se quedó mucho agua que beber. Ese agua apenas puede sobrevivir una semana, como no queda mucho. The first night, then, I went to sleep on the sand. La
primera noche, entonces yo me fui a dormir en o sobre la arena o tierra. Pero traducción directa es arena. Y went es el pasado de go. Go, went. Go, went. Presente, pasado. Directa traducción aquí. 1,000 miles from any human habitation. 1,000 millas desde de cualquier habitación humano. Eso como así en inglés, pero para hacer sentido en español es como de cualquier lugar habitado por humanos. Solo va diciendo que el piloto está en un lugar como sin nadie, lejísimo de los humanos, de la casa de los humanos, de cualquier habitación humana que no había nadie. I was more isolated than a shipwrecked. Shipwrecked sailor on a raft in the middle of the ocean. Yo estaba más aislado que un marinero náufrago en una pausa en el medio del océano. Directa traducción. Cada palabra directa traducción desde español a inglés, en inglés a español. Shipwreck significa náufrago, pero también existe un verbo para eso en inglés, entonces pone ed, que este verbo de pasado se convierte en un adjetivo. Eso sí funciona en inglés, como usar un verbo de pasado para hacer un adjetivo. Entonces, ¿qué tipo de marinero? Que sufrió de náufrago. Entonces, marinero, náufrago, como así. Thus, you can imagine my amazement at sunrise when I was awakened by an odd little voice. Por eso, entonces, en conclusión, tú puedes imaginar mi asombro al amanecer cuando yo me despertó una vocita, little voice, pequeña voice, entonces vocita extraña. Thus, como significa entonces, en conclusión, pero es una expresión muy vieja que la gente generalmente no habla así, como muy anciano, entonces solo para entender qué significa aquí es suficiente. Y ves, está usando can aquí, entonces más firme. Entonces, verbo detrás de esto, imagine está su verbo de forma original. Puedes imaginar. Con mismo caso en español, puedes, este cambio, imaginar queda su forma original. Was awakened. En español suena mejor si va a decir me despertó, pero en inglés como tiene que mencionar quién está haciendo cuál, que está hablando primero antes de mencionar otra persona. Entonces cuando yo estaba despertado por una vocita extraña. Es más como así en inglés, como out of us. Y odd significa extraña. Pero la gente usa como strange más que odd. Pero ambos significan igual. Son adjetivos. Hay un montón de semejantes. Y ahora te vamos a practicar por la última vez. So, I lived my life alone without anyone that I could really talk to until I had an accident with my plane
in the desert of Sahara 6 years ago. Something was broken in my engine, and as I had with me neither a mechanic nor any passengers, I set myself to attempt the difficult repairs all alone. It was a question of life or death for me. I had scarcely enough drinking water to last a week. The first night, then, I went to sleep on the sand, 1,000 miles from any human habitation. I was more isolated than a shipwrecked sailor on a raft in the middle of the ocean. Thus, you can imagine my amazement at sunrise when I was awakened by an odd little voice. Y eso es todo para hoy. Espero que te guste el párrafo. Y si te gusta mi video, por favor suscríbete y nos vemos en la siguiente parte.